Saludamos al doctor Esteban Ron Castro, él es experto en Derecho Electoral, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Internacional SEC de Ecuador. Doctor Ron, se ha iniciado este domingo la campaña electoral, matizada por lo que se veía venir ya una posición del presidente de la República de no pedir licencia para la campaña electoral. Quisiéramos nuevamente, ya le hemos dicho con usted, revisar qué es lo que dice la normativa en cuanto a servidores públicos y el tema de la licencia para una campaña electoral. Gustavo, muy buenos días, feliz año igual, los mejores deseos. Como te decía en la última entrevista del año, gracias por todas las oportunidades del año anterior y que en este se vengan nuevas oportunidades en generar para ti en lo personal y el medio de comunicación institucional. Sí, empezamos una campaña electoral con algunos bemoles, con algunas características. Ya se avisoraba que el presidente de la República no iba a pedir la licencia sin remuneración para el periodo de campaña, sobre la base de un argumento al cual se han adherido algunos colegas y que obviamente ha sido expuesto por el ministro de la Gasca, que es la sentencia de interpretación constitucional del artículo 148 del año 2010, en el cual, a decir de la tesis de gobierno, no se trata de una reelección en lo que estamos realizando y por ende no se aplicaría lo que determina el artículo 93 del Código de la Democracia, que señala específicamente que los servidores públicos, y en este caso los servidores públicos que son de un puesto de elección popular que opten por una reelección, deben hacer uso, y eso es lo que determina el artículo 93, de su licencia sin remuneración. ¿Qué es lo que ha dicho la tesis gubernamental? Que esta sentencia señala, y sí, en un juego semántico, señala que no se trata de una reelección en la tesis número 3 del problema jurídico planteado de esta sentencia, que es qué pasaría si es que en el caso de llamamiento a una muerte cruzada y después de la muerte cruzada gana una persona que no es el presidente que llamó a la muerte cruzada y que en este caso ni siquiera se candidatizó, él estaría completando el periodo del, en este caso el presidente Lazo, y en el caso de una candidatura no se considera reelección, pero en el cómputo. Lo que ha hecho el gobierno en este caso y algunos de mis colegas es decir que no se aplica la reelección en todo sentido. Eso es lo que te puedo decir, Gustavo, respecto del artículo 93 y la sentencia Pero constitucional ¿qué tan 02. sólida es esta tesis? Esta tesis yo considero que tiene ciertas falacias, ¿sí? La primera falacia que tiene esta tesis es una falacia de temporalidad. Es una sentencia antigua del año 2010, donde las circunstancias políticas atendieron a otra realidad. Y en segundo lugar, que no tenía en este sentido todavía el artículo 93 redactado. Recordemos que el Código de la Democracia sale en el año 2009, que por disposición transitoria constitucional se establecía que a través de una ley electoral se regirá y se hará el respectivo, en este caso el respectivo código o ley electoral. Efectivamente, esta ley el primer Código de la Democracia no establecía pues una situación como esta y fue modificada en el año 2020. Entonces, digamos que tenemos esa atemporalidad. En segundo lugar, esta sentencia fue planteada ante una posibilidad de muerte cruzada por parte de uno de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral a la Corte Constitucional sobre la base del cómputo, cuando fue y se dio la primera amenaza de la muerte cruzada del expresidente Correa. Entonces, circunstancias temporales y políticas diferentes. Y finalmente, como te decía, Gustavo, el problema jurídico, que es lo trascendental, que señaló la Corte Constitucional en su entonces, qué es lo que se iba a resolver, es absolutamente diferente a la interpretación que se quiere estar realizando. Y la Corte Constitucional ha señalado claramente que habla del cómputo. Hay ciertas minucias, pero yo creo que son más semánticas que el gobierno está cogiendo para que el presidente de la República no pida esta licencia sin remuneración. Eso es lo que establece esta sentencia y digamos que esas vendrían a ser las falacias en las que estaría incurriendo Ahora, el gobierno. el tema no se reduce a solicitar una aclaración, unos alcances a la Corte Constitucional. Las herramientas jurídicas vienen quedando escasas, Gustavo, ¿sí? No se puede hacer un alcance o una interpretación de la interpretación. Digamos que el artículo 148 ya fue interpretado, el artículo constitucional. No se podría realizar una interpretación y así ya lo pretendió el gobierno en su momento cuando hizo la solicitud de la
de la inteligencia normativa en la Procuraduría General del Estado, pero claro, obviamente al estar mal planteada y al haber estado mal planteada y al haber solicitado una interpretación constitucional cuando esto no compete, la Procuraduría no se pronunció. Quedan herramientas jurídicas y yo creo que en este punto dos. La primera, que justamente la manifestaba en redes sociales del fin de semana, una posible acción por incumplimiento. La acción por incumplimiento que determina la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y la propia Constitución es cuando, en este caso, servidores públicos o personas de la ejecución de sentencias o del cumplimiento de normas que son claras, especiales y expeditas, no han tomado acción. Como tú sabes, Gustavo, dentro de la premisa básica de la conceptualización de una ley, estas mandan, prohíben o permiten, y en este caso hace mandatorio que se realice el pedido de licencia sin remuneración. Se podría presentar esta acción por incumplimiento, a la cual tendría que conocer la Corte Constitucional, pero en el timing político no daría tiempo. Tendría que ser presentada en estos días, la Corte Constitucional realizar la calificación como máximo la próxima semana y tal vez realizar un ejercicio de priorización, pero hasta eso, conformación de admisión, priorización, conformación de plenos y resolución, se acabó la campaña electoral. Algunos colegas hablan de medidas cautelares, ¿sí? Casi a nivel de acción de protección, medidas cautelares en las cuales se pretenda y que un juez constitucional, en este caso de primera instancia, pueda resolver y señalar que el presidente no siga haciendo campaña o que pida la licencia sin remuneración. Esa es otra de las opciones, las medidas cautelares autónomas. Y un colega en el diálogo digital planteaba algo bastante interesante, que es esta acción de seguimiento de fallos constitucionales, ¿sí? La sentencia de la Corte Constitucional 0210 de acción de interpretación del artículo 148, digamos que podría ser exigida que se dé un seguimiento y cumplimiento por parte del presidente Noboa. Sin embargo, esta tesis, digamos que tiene cierta complejidad, ¿sí? De pedir la acción de seguimiento, en este caso el seguimiento de sentencias, porque se aplica más cuando existen incumplimientos interpartes, ¿sí? No en temas de erga omnes. Que, como te decía, es una tesis interesante planteada por uno de mis colegas, que tengo que respetar su razonamiento, pero que tendría ciertos problemas al momento de ejecutar. Creo que en este caso lo único que queda mal o bien dentro de las posibilidades jurídicas de esas medidas cautelares o la acción por incumplimiento, pero no hay exigibilidad. También hay la opción de las infracciones electorales, que es justamente lo que tú... Esta estrategia del presidente de la República y de sus candidatos para la reelección para asambleístas pasa también por el tema de no realizar la campaña, pero ya han quedado algunas lecturas en las primeras 48 horas. Sí. A ver, en el tema de los asambleístas hay que diferenciarlo, ¿no? Recordemos que la tesis de los asambleístas que estaban por el proceso de reelección y que pertenecían a ADN o que se fueron adhiriendo a ADN el día sábado era absolutamente contraria a lo que pasó el día domingo. El sábado, antes de la sesión en la Asamblea Nacional, en la cual, a través del Pleno, se les otorgó licencia a todos los asambleístas que están en proceso de reelección, incluyendo los de ADN. Sí, minutos previos de esta sesión, asambleístas en Guayaquil como en Quito señalaban dos cosas, ¿no? En primer lugar, que ellos no iban a pedir la licencia sin remuneración porque no se sentían exigidos por la ley, obviamente respaldando la tesis gubernamental del presidente. Y en segundo lugar, señalaban inclusive una especie de victimización en la cual decían que ellos se encontraban en una desventaja, pero se mantendrán todavía en funciones. Y claro, después de la resolución de la Asamblea, que yo creo que les benefició, en este caso a los asambleístas de ADN, que van por la reelección, los vimos el día domingo ya bastante colorinches, con los colores del partido y realizando la campaña en diversas ciudades de nuestro país. Entonces, eso es, por un lado, lo que se puede avisorar, ¿no? Pero por otro lado, ya el presidente Noboa, que sigue en licencia sin remuneración al día de hoy, que vendría a ser el segundo día de campaña, se ha visto igual en el diálogo digital que pueden haber posibles infracciones electorales, ¿sí? Y en este caso, dos, una grave y una muy grave, que podrían configurarse en esa línea fina, porque cualquier elocución, cualquier discurso o cualquier agenda que tenga el presidente, y dentro de esa agenda, como te decía, discurso, elocución, podría ser considerado como un acto proselitista de llamar al voto, y en ese sentido podría configurarse dos infracciones electorales, como te decía, una grave y una muy grave, cuya consecuencia obviamente es la suspensión de los derechos de participación política. Habrá, imaginamos,
bastante gimnasia interpretativa a nivel de la función electoral. Muchísima gimnasia interpretativa, pero digamos que yo, no digamos en interpretación, porque el Consejo Electoral no puede interpretar, Gustavo. El Consejo Electoral puede aplicar la norma y llamar al cumplimiento de la misma, ¿sí? Y mira cómo cambió la frecuencia discursiva del CNE, en este caso en la presidenta del CNE, quien hace más de 2 meses en uno de los medios de comunicación televisiva de nuestro país, señalaba que efectivamente se tiene que aplicar el artículo 93 y tiene que pedirse licencia sin remuneración. Lo mismo que fue ratificado luego en otro medio de comunicación digital, y 2 semanas antes de la elección, pues tuvo una actitud blanda, tibia, dispersa, que decía, bueno, se puede aplicar a todos, y eso generó que los asambleístas inclusive tomen nota de esta situación, los de ADN, e intenten no pedir la licencia sin remuneración. En ese sentido, pues, gimnasia y cálculo, y todo esto era rectificado al mismo tiempo por el vicepresidente Enrique Pita, ¿no? Entonces, ¿en qué mismo estamos pisando? Ahora bien, hay que esperar, Gustavo, hay que esperar a las posibles primeras infracciones electorales o denuncias de infracciones electorales que puedan ser presentadas por tres, en este caso, por 3 actores, porque recordemos que las infracciones electorales pueden ser denunciadas por organizaciones políticas, candidatos y miembros de las organizaciones políticas, en este caso directivas, por el propio Consejo Nacional Electoral y también por ciudadanos, pero para los ciudadanos es mucho más complicado presentar la denuncia por infracción electoral porque tiene que hacer una determinancia clarísima de cómo se afectan los derechos de participación política al momento de representación de la denuncia. Mientras que en el caso de, como te decía, organizaciones políticas, representantes y candidatos y CNE no requieren de esta situación. ¿Quiere decir, o podría interpretarse, doctor Ron, que en la situación actual el presidente candidato se va saliendo con la suya? Sí, yo creo que en este caso el presidente de la República, con la aplicación de la tesis que alguien se la debe haber ayudado de no pedir la licencia sin remuneración, ha hecho caso omiso del artículo 93 del Código de la Democracia, y esa tesis obviamente pretende que él no pida la licencia sin remuneración y por lo tanto no pida la subrogación vicepresidencial. Además de este artículo 93 y por enésima ocasión, ¿qué es lo que señala la Constitución de la República sobre este tema? ¿Qué consecuencias en corto, mediano o largo plazo podría traer, particularmente la aplicación de los artículos 148 que usted ya lo ha mencionado, el 114, el 130, el 146? Bueno, lo que sucede a nivel constitucional, Gustavo, es que en primer lugar se está rompiendo con el esquema constitucional, ¿sí? Nuestra Constitución establecía claramente cuando fue realizada, ¿sí? En las disposiciones transitorias, que a través de la ley electoral se tenía que lograr que obviamente se materialice la situación del sistema democrático ecuatoriano, ¿sí? Y en ese sentido, la configuración de la ley electoral tenía que obviamente respetar los principios. ¿Qué principios? El de diversidad, el de pluralismo ideológico, pero principalmente el de igualdad de oportunidades, que está recogido en el propio artículo 95 de la Constitución, ¿sí? Que se habla de que los ciudadanos y ciudadanas, que haga una lectura rápida, de forma individual y colectiva participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación, gestión de los asuntos públicos, ¿sí? Y que esta situación, a través de las elecciones, tiene que regirse los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a las diferencias, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que en este caso se rompe con un principio básico, dogmático de la Constitución por parte del presidente. Que no haya los instrumentos jurídicos para hacer la reclamación, porque obviamente se entiende como una obligación, es otra cosa. De ahí, consecuencias a nivel legal, obviamente que se generen 2 tipos de infracciones, una grave y una muy grave. En este caso, pues el artículo 278 del Código de la Democracia, en su número 3, señala que los servidores públicos, y en este caso el presidente es un servidor público, que obviamente la licencia sin remuneración trata de poner ese paréntesis del servicio público, ¿sí? Que en ejercicio de sus funciones induzcan al voto hacia determinada preferencia electoral, estaría incurriendo en una infracción grave, infracción que puede ser sancionada con una multa económica
suspensión de los derechos de participación política de 6 meses a 2 años y una destitución. Ya sabemos, obviamente, que la destitución vía electoral del presidente de la República no corre, ¿sí? Y el otro es el 279, número 5 del Código de Democracia, que es una infracción electoral muy grave, que es que los servidores públicos que usen o autoricen el uso de bienes o recursos públicos con fines electorales o incurran en prohibiciones establecidas en esta ley. Las prohibiciones del Código de la Democracia son que no participen en inauguraciones de obra y demás mientras se encuentran en campaña. Igual pueden ser sancionadas con una multa económica y una suspensión de derechos de participación política de 2 a 4 años. En ese sentido, Gustavo, creo que esas serían las consecuencias siempre y cuando se presenten las denuncias, como te decía, ¿no? De organizaciones políticas, CNE, o de ciudadanos. Ya en el diálogo digital, algunas personas han señalado que tienen listas pues, las denuncias en contra del presidente Novoa. Veamos, doctor, al otro caso importante, delicadísimo, con el que cerró el 2024 y se abre el 2025. La desaparición y asesinato de los 4 menores de edad capturados, asesinados a partir de esa detención en las Malvinas. ¿Qué importancia tiene la tipificación de este delito? A ver, sí, es una situación bastante complicada. El delito, digamos que en este caso podría tener una doble configuración. No soy experto en materia penal, pero te voy a hablar desde la lógica en general de la teoría del derecho, ¿no es cierto? Y digamos que tiene una doble tipificación, no estricta, ¿sí?, sino por las consecuencias, porque puede ser considerado tanto como un crimen de Estado como un delito particular. En ese sentido, Gustavo, fue presentado por la defensa técnica o por la representación técnica, perdón, de los 4 menores de edad asesinados, un habeas corpus instructivo. Habeas corpus en el cual o a través del cual se declaró una desaparición forzada de estos 4 menores de edad. ¿Qué significa la desaparición forzada? Que tiene que ser juzgada esta situación en el ámbito ordinario, pero también en el ámbito estatal. Por eso se configuró, inclusive este Tribunal de Justicia Especial, ¿sí? Pero además se está siguiendo el proceso de investigación por parte de la Fiscalía. Este habeas corpus, que tiene instructivo, que tiene esa finalidad, ha sido apelado el día de hoy por parte del Ministerio de Defensa, ¿sí? Las garantías jurisdiccionales siempre tienen una doble instancia e irá a la Corte Provincial de Justicia de Pichincha para ver qué es lo que se podría resolver en ese sentido. Esperemos y no haya un caso similar a lo que pasó con la jueza Vera, de prisiones y demás, pero digamos que si es que se apela de este habeas corpus y efectivamente se quita la calidad de delito, de desaparición forzosa, estaríamos ante un delito exclusivamente, si bien de acción pública particular, y los militares tendrían que ser juzgados de manera diferente. Delicada situación, porque dentro de los esquemas prácticos que nosotros estamos viendo, obviamente hay un déficit en cuanto a la investigación, pero más que nada hay un sentido de justicia incompleta, ¿sí? La participación todavía de posible participación, tengo que decirla, por el principio de presunción de inocencia, de estos 16 miembros de las Fuerzas Armadas, viene siendo muy delicado, muy delicado, y el esclarecimiento de las circunstancias creo que va a generar un alivio ciudadano en general. Pero al mismo tiempo hay que recordar que estamos lamentablemente en un medio ambiente político cuyas determinantes no solo son las propuestas de campaña y de gobierno, sino que son los factores externos que en este caso siempre tratan de ser capitalizados tanto por gobierno como oposición para generar adhesión electoral. Y esperemos que esta no sea el caso de esta situación de los 4 menores de edad asesinados y que no sea justamente tratado de realizar una especie de capital político alrededor de la situación. Este caso generará juicios, y no juicios que se extenderán por mucho tiempo, doctor Ron, que ojalá al final la verdad y la justicia brillen. Pero quisiera preguntarle en este punto, ¿qué importancia tienen las conclusiones a las que puede llegar la Fiscalía General del Estado en la investigación para justamente la configuración del caso? La Fiscalía en este caso lo que puede determinar, Gustavo, es, a través de la investigación puede llegar a ser una acusación, ¿sí? Una acusación específica sobre la base de las pruebas
ya pruebas vendrían a ser en este caso, que generen la determinancia y adecuada y la responsabilidad. Estamos hablando de 16 personas, ¿no? Y en este caso se tiene que hacer una acusación específica de cada uno de ellos de acuerdo a sus niveles de participación en este caso. El rol trascendental, como tú bien lo señalas, es que la Fiscalía lleve un proceso investigativo muy adecuado, ¿sí? Que haya la colaboración respectiva, como fue anunciado por parte de las Fuerzas Armadas, pero que no sea trabado esta situación investigativa por parte del propio Estado. Ya hemos escuchado al ministro de Defensa en varias ocasiones señalar que se prestarán todas las facilidades para la etapa investigativa. Esperemos que así sea, pero ya el tema de la apelación al normal de curso de la declaratoria de habeas corpus instructivo de desaparición forzada ya deja digamos que un halo o una suspicacia de que la actitud de las Fuerzas Armadas puede ir cambiando. Bien. Gracias, doctor Ron, por habernos acompañado. Siempre es un gusto, Gustavo. Declaraciones del doctor Esteban Ron Castro, experto en Derecho Electoral, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Internacional SEC Ecuador.